Saludos cordiales, saludos navideños a todos ustedes desde Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, canal pluralista. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas con personalidades de nuestra vida política, del mundo de la economía, de la empresa, de la cultura. En esta ocasión tenemos que agradecerle la presencia, el que ha aceptado la invitación, a don Miguel Cerolo Aguilar, alcalde de nuestra capital, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Don Miguel, bienvenido. Buenas tardes. Bien, don Miguel ha estado en el programa Directo al Objetivo en otras ocasiones. La primera pues, fue en noviembre del 2003, la segunda en julio de este mismo año, 2005, que ahora acaba. Hoy contamos con su... nos honra con su presencia y probablemente antes de carnavales volveremos a traerlo. Por razones de actualidad, en esta ocasión, si le parece, don Miguel, vamos a centrar la entrevista en aspectos principales de la tormenta tropical Delta, ¿no? Y como usted pues vivió con intensidad la riada del 31 de marzo de 2002, fuera de la irreparable tragedia de la pérdida de vidas humanas de entonces, a grandes rasgos, ¿usted establecería algún tipo de paralelismo entre una y otra situación? No, yo la verdad que fueron muy distintas. O sea, la riada del 31 de marzo del 2002 fue muchísimo más grave para la ciudad y sobre todo, lo que es más importante, ahí se perdieron Bueno, con vidas, independencia de eso yo lo comentaba. Entonces, yo creo que el nivel de destrozo que causó en las infraestructuras, en la ciudad, no es comparable. O sea, esta tormenta tropical ha sido grande, no estábamos acostumbrados a este tipo de vientos, pero nada que ver con la riada del 31. En aquella situación, en fin, usted pues, pasó por una experiencia digamos, completamente inédita, completamente... ahora también, ahora me imagino que el trance, cuando sobreviene una tormenta, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo entonces, en esta ocasión como alcalde de Santa Cruz? Ten en cuenta que cuando el año 2002, cuando vino la riada, nosotros acabábamos de aprobar, hacía un mes, pues todo el plan de emergencias de Santa Cruz. Lo habíamos aprobado, éramos de los primeros ayuntamientos que los aprobaban, pero no se sabía muy bien cómo iba a funcionar todo eso. Y la verdad que, bueno, funcionó y se demostró su eficacia, ¿no? Pero también nosotros el 31 de marzo del 2002 aprendimos muchísimas cosas que se han ido en el año 2003 y 2004 corrigiendo. Y la verdad que ahora, cuando se declaró la alerta y empezó otra vez el plan a funcionar, pues funcionó, yo creo que casi nunca se dice a la perfección, porque siempre nosotros apuntamos cosas de temas que tendremos que seguir mejorando, ¿no? Pero que sí se vio lo bueno que es tener un plan de emergencia, lo bueno que es saber en esos momentos lo que cada persona tiene que hacer, dónde tiene que estar cada uno, lo que hay que hacer con los medios. O sea, el tener todo eso ya muy preparado y muy rodado y muy, diríamos, entrenado, funciona en esos momentos. O sea, es tener una guía, es decir, un prontuario de acciones a adoptar, de decisiones a tomar, y a partir de ahí, pues a ir ejecutándolas. En esa guía, con respecto a la riada del 2002, ¿qué grandes enseñanzas se obtuvieron y se introdujeron ya para esta ocasión? Entre otras. En el 2002, por ejemplo, era un tema, nos dimos cuenta que todos esos planes de emergencia, si no hay comunicaciones, no funcionan. No sirven para nada. Y que hay que tener comunicaciones establecidas en paralelo. O sea, tener alternativas de comunicación. Exactamente, alternativas de comunicación es fundamental para poder mantener en el centro de mando, ¿no?, la coordinación con todos los servicios. Después aprendimos también que hay que tener habilitados y preparados sitios donde tú tienes que llevar gente que en un momento determinado, porque hay riesgo en una casa o porque no pueden llegar a la suya, tienes que concentrarlos en algún sitio, y que para esas personas tienes que tener, no lo puedes empezar a buscar en ese momento, tienes que tener preparado los alimentos, el agua, las mantas, o sea, todo
una infraestructura que tienes que tener preparada para esas personas en los centros que se habilitan para poner a la gente. O sea, en esas primeras aprendimos mucho. Y pues después de este lapso de tiempo transcurrido del paso de Delta, yo le plantearía si todas las instituciones y todas las entidades, digamos, de servicio público han hecho lo que estaba en su mano para afrontar con prontitud, con eficiencia, esos padecimientos cívicos por una adversidad así, de esa categoría, ¿no? Yo no puedo hablar sino por Santa Cruz. Bien. Lo que ocurrió en Santa Cruz, porque en el resto de los sitios puedo tener información, pero no tengo toda la información. Desde luego en Santa Cruz, cuando se declara la alerta, que es bastante tarde, sería sobre las 12 del mediodía, es cuando se pone todo el dispositivo del ayuntamiento a funcionar. Y la verdad que poniéndose el dispositivo del ayuntamiento a funcionar, rodado como está y con ese plan de emergencia, digamos que no hace falta más. Hace falta más si se llega a mayores. O sea, por ejemplo, la intervención del ejército, que fue lo que ocurrió el 31 de marzo del 2002, pero porque en aquel momento fue necesaria, en este caso no fue necesaria. También es verdad que la ciudad, la reparación del Delta, pues se hizo en 9 horas, lo que es abrir todas las vías. Después el estar recogiendo, pues se han estado bastante tiempo más. Pero diríamos que no hubo necesidad de activar más allá que los propios servicios municipales. Bien es verdad que también están los bomberos, que ahora no pertenecen directamente al ayuntamiento, sino al consorcio, que también se activan en ese momento, y obviamente los centros de emergencia y todo eso, que también tienen su propio protocolo y que se activan en esos momentos. El ejército, por ejemplo, si hubiese sido necesario, está también en esa guía el requerir o el invitar, el tirar del ejército para salir de esa crisis. Y además yo tengo que decir además que con independencia de que en situaciones extremadamente graves uno puede solicitar la ayuda del ejército, la colaboración que ha tenido Santa Cruz siempre del ejército, o sea, no ha hecho falta. Yo lo pongo como ejemplo cuando el 31 de marzo, cuando yo llamé para decir, mire, es posible que al final tengamos que recurrir al ejército, ya ingenieros en la cuesta tenían todo el mundo llamado, estaba todo preparado y todo previsto para salir, ¿no? O sea que siempre hemos tenido una gran colaboración por parte del ejército, que creo que hay que hacerla pública y agradecérselo. Sí, digamos, de oferta espontánea y puesta a disposición inmediata. Estaban ahí, estaban preparados antes de llamarlos. Antes de llamarlos. ¿Pudieron haberse evitado en esa semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre algunas graves molestias vecinales? Sí, bueno, yo creo que con el Delta, una vez que pasó la tormenta, la ciudad quedó obviamente con cientos de árboles en el suelo. También es verdad que somos una de las ciudades más arboladas de España, con lo cual tuvimos una mayor incidencia, pero bueno, no hubo ningún percance, no hubo ninguna muerte, o sea que en principio una valoración positiva de entrada, y lo que había que quitar de las calles pues, todas las ramas y los árboles para poder circular, restablecer los servicios y ya está. A partir de ahí, yo lo he dicho varias veces, o sea, nadie puede culpar a nadie porque una tormenta tropical destroce un tendido eléctrico, porque eso pasa aquí, pero pasa en Estados Unidos, en Alemania, en Francia y en cualquier sitio. O sea, lo que se discutió ahí era que si por falta de mantenimiento de algunas redes y por falta de algunas inversiones, una avería que todo el mundo entiende que tiene que venir con un temporal, en vez de tardarse en arreglar 3 horas o un día, se tuvo que tardar en arreglar 5 días. Y sobre todo que hay un problema, yo se los dije a los de UNELCO, problema grave, ellos no supieron gestionar la crisis, o sea, ellos desde el primer momento tuvieron una avería importantísima. Esa avería importantísima se vieron desbordados para arreglarla, trajeron gente de fuera, equipos de fuera, pero no transmitieron a la población la gravedad de la avería. Ellos lo que dijeron fue que en horas restablecían el servicio, que por la noche lo vamos a restablecer. Cuando llegaba por la noche, no, que mañana por la mañana se restablece. Entonces, a la población le iban dando datos que no se iban cumpliendo. Y eso es lo que yo creo que la gente eso
lo sacó también de quicio. Pero es que no solo eso, a las propias administraciones, durante los 2 primeros días, no nos dieron ninguna información. Eso es lo que le iba a preguntar, si a usted como alcalde de Santa Cruz, desde que se produce la tormenta, Unelco Endesa le informa de la situación. Nosotros a Endesa lo que le decimos es, estamos sin luz en Santa Cruz, díganos qué zonas van a estar toda la noche sin luz o si en alguna zona se va a restablecer. Eso fue la primera noche, ninguna información. La segunda noche dijimos lo mismo, para prever los servicios policiales, díganos dónde sí y dónde no, tampoco hubo información. Y solamente ya al tercer día fue cuando empezó a mejorar la comunicación, que yo entiendo que cuando una empresa como ellos estaban tan metidos en intentar arreglar la avería, pero que en eso estarán los ingenieros, los técnicos, los obreros especializados intentando arreglar. El gabinete de comunicación de Endesa, de luego no estaba arreglando las torres, con lo cual demuestra que ahí ellos fallaron de manera muy importante en ese aspecto también. Y fallaron en esa, yo diría que obligada comunicación con las autoridades encargadas, digamos, de aplicar o de resolver los planes de emergencia. Usted tuvo, por otra parte, comunicación con la Consejería de Presidencia y Justicia sí, del con la Consejería de Presidencia y con la delegación del Gobierno. Sí, tanto con Ruano, el consejero de la Presidencia, como con el Cabildo, como con otras instituciones, y teníamos contactos telefónicos frecuentes, o sea, cada hora nos llamábamos y veíamos cómo iba todo. Y por eso no entendíamos la falta de información transparente, porque en esos momentos uno agradece que la información sea la real. O sea, si a mí me hubieran llamado y me dicen, mire, no vamos a poder arreglar la luz en 2 días, Santa Cruz va a estar oscura 2 días. Bueno, pues nos preparamos para eso. O 5 días, o sea, lo que fuera. Pero los 2 primeros días no hubo ninguna información. No sabíamos si se restablecía, si no se restablecía, si se restablecía por zonas, cómo montar los servicios. Y eso fue un fallo importante. Además de que yo creo que también, y lo dije antes y lo sigo diciendo ahora, hay una parte del tiempo en solucionar la avería que yo creo que viene producido por una falta de las inversiones necesarias en mantenimiento o las alternativas para poder suministrar a una ciudad no por un solo sitio, sino por varios. Eso no puede continuar así, digamos, de cara al futuro, el que no haya soluciones alternativas, me imagino. Sí, ten en cuenta además que nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de que en CEPSA, dentro de CEPSA, hay una planta de cogeneración que lo que hizo fue volcarse sobre Santa Cruz y permitió que algunas zonas de Santa Cruz, o al menos los hospitales, determinadas zonas que son importantes, tuvieran luz. Pero eso sí demuestra que hay que tener, en primer lugar, la obligación por parte de esas empresas de hacer las inversiones que tienen que hacer. Y además creo que también que es bueno que en un mercado que está liberalizado ya, como es el eléctrico, que no exista el monopolio entre quien produce la energía y quien la transporta. En la península eso se arregló hace tiempo. Una cosa son las empresas que producen y otra es quien lo lleva. Aquí sigue siendo la misma empresa. Y sigue siendo la misma empresa, bueno, por problemas históricos no ha salido el decreto que tiene que sacar Madrid para que eso se pueda separar. Yo creo que aquí lo que hace falta ahora es que el gobierno de Madrid, cuanto antes saque esos decretos para poder separar lo que es generar energía de lo que es transportarla, y que por parte del gobierno de Canarias también se le exija a Unelco el cumplimiento de todas las inversiones que tiene que hacer. ¿Usted entiende que el gobierno de la comunidad autónoma estos años atrás no le ha exigido a Unelco el cumplimiento de las obligaciones a que estaba...? No, yo creo que sí, le ha exigido, de hecho tiene un montón de expedientes sancionadores. Lo que pasa es que también hay que entender que cuando el gobierno sanciona a una empresa que está suministrando la energía, ¿no? O sea, tampoco le puede decir, o sea, la sanciona, le cobrará las multas, pero lo que estoy seguro que no va a poder hacer es decirle que corte, ¿no? Entonces que es un tema complejo, pero que sí debemos de entender que en Canarias, que somos islas, tenemos que tener alternativas. Las alternativas, obviamente, la energía eólica es una alternativa, pero no es suficiente. La solar, o sea, hay un montón de
de posibilidades hoy en día, pero que está claro que nunca van a poder con todo el suministro que necesita la isla. Nosotros en Santa Cruz ya hemos acordado, inclusive, el empezar a facilitar en la medida que puede un municipio como Santa Cruz el desarrollo de todas esas energías alternativas, pero obviamente siempre va a hacer falta una industria, una empresa fuerte que garantice el suministro. Y lo bueno sería además que hubiera también posibilidad de competencia en un mercado liberalizado, de que hubiera más de uno. Y que hubiera empresariado canario, dicho sea de paso. Hombre, eso sería lo óptimo. Lo que pasa es que aquí somos curiosos, ¿no? O sea, digo que somos curiosos porque cuando nos pasan estas cosas y hablamos, decimos, sería bueno que hubiera también una empresa que compitiera con UNELCO. Y si además esa empresa fuera con empresarios canarios, mejor, porque ese dinero al final se queda aquí, se reinvierte aquí. Pero estoy seguro que cuando algunos empresarios canarios vayan a hacer eso, ¿no?, surgirá una plataforma contra que los empresarios canarios monten las energías y habrá problemas, porque aquí tenemos últimamente una especie de afición, ¿no?, a destrozar todo lo que sea generar riqueza, generar puestos de trabajo, generar desarrollo, que empieza a ser preocupante. Don Miguel, ¿tiene usted una opinión nada, diríamos, enaltecedora de las plataformas? No, nada enaltecedora. Es más, yo creo que es un movimiento principalmente alentado desde sectores de la universidad, por sectores universitarios, pero claro, yo lo digo siempre, la universidad tiene, no sé si son 1.600 profesores o algo así, una cantidad muy grande, ¿no? Y estas personas son 100, pero esas 100 personas... Parecen muchas. Pero esas 100, suponiendo que fueran 100 de 1.600, esos 100, cuando uno los oye hablar, hablan como si fueran la Universidad de La Laguna y en nombre de la Universidad de La Laguna. Y yo he oído en nombre de la Universidad de La Laguna disparates como llamar a la desobediencia civil, como decir que las inversiones europeas no se hagan en Canarias, sino que se hagan en África, que en Canarias ya tenemos inversiones suficientes y que por lo tanto aquí no hay que invertir más, y todo eso en nombre de la Universidad de La Laguna. Hombre, yo entiendo, sé que no es la Universidad de La Laguna, que no son todos los profesores de la Universidad de La Laguna, que la mayoría de los profesores de La Laguna son gente normal, como usted y como yo, de una ideología, de otra o de ninguna, pero también es verdad, y lo he dicho, que tienen una responsabilidad, que es que permiten que 100 profesores de la universidad estén con el nombre de la Universidad de La Laguna, yo creo que la verdad no dejándola en muy buen lugar. Bien, bueno, eso nos llevaría a una discusión. Eso lo podemos discutir otro día. Otro día sí, entre otras cosas, porque como usted muy bien sabe, es como si alguien del Partido Popular o de Coalición Canaria o del PSOE, una persona individual o un grupito pequeño se arrogará la representatividad de todo un colectivo de cuadros, de todo un colectivo de militancias, de todo un colectivo de tal. No, es decir, yo me imagino que los que encarnan las instituciones, los que están, usted que encarna, por ejemplo, el municipio de Santa Cruz, usted es la cabeza, ¿no? Usted es el máximo representante. ¿Les gusta o no les gustan las plataformas? ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque los votos en las urnas lo han puesto usted de más manera. No, pero es una cosa, que estas plataformas discuten el sistema democrático. Ellos dicen que no admiten la democracia tal y como está montada, y que lo que quieren es un sistema de democracia participativa, otro sistema distinto. Y eso hay que aclarárselo a la gente. Claro. Porque hay mucha gente que estas plataformas actúan, hablan con vecinos, pero la gente muy bien no sabe que estos señores no quieren el sistema de que la gente vote cada 4 años. No. O sea, si Chávez, por ejemplo, sale elegido en Venezuela con un 30% de los votos, es perfecto. Para ellos les parece muy bien porque es Chávez. Pero si aquí, en Tenerife, sale alguien elegido con el 60% de los votos, no porque no es el 100% de las personas. O sea, que es curioso la diferencia de lectura que tienen. Sí, don Miguel, pero de todas maneras, de algún modo, el caldo de cultivo de la subsistencia de esas plataformas. No, yo creo porque que esas plataformas, si están ahí, será por algo, ¿no? Yo creo que eso viene de vieja, o sea, lo que pasa es que en Canarias no se había dado. Esto pasó en Europa ya hace años, con los partidos verdes y con este tipo de movimientos. En Europa ya eso, diríamos... ¿Se superó? Se superó y ha llegado con bastante retraso aquí a Canarias, y especialmente, y es curioso, a la isla de Tenerife. En la isla de Gran Canaria no se dan este fenómeno, ¿no? Se está dando en la isla de Tenerife, que yo creo que será como todo, ¿no? O sea, un fenómeno que pasará, y sobre todo a medida que la gente vea
que es que detrás de esa aparenta bondad y esa apariencia de intentar colaborar, hay unos planteamientos políticos sectarios y antidemocráticos. Tal y como entiendo yo la democracia, claro, ellos la entienden de otra forma, que yo lo respeto, pero que no la comparto. Claro, y por eso no me callo, por eso los digo, porque tanto derecho tienen ellos a hablarlo y a decirlo y a escribir en sus web y en sus páginas web todos los disparates que dicen, como yo, a expresarme libremente también, y espero que me respeten como yo lo respeto a ellos. Sin duda, es decir, bueno, sin duda es un planteamiento suyo muy correcto. Esperemos que sí respeten esa postura. Y además yo soy de los que cree que si a mí el pueblo de Santa Cruz me eligió como alcalde, para que yo gobernara. Y por lo tanto yo no puedo estar sometido a que una plataforma me intente imponer su criterio sobre el criterio de las mayorías de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y mientras esté yo de alcalde, yo voy a seguir ejerciendo el poder que me ha dado el pueblo de Santa Cruz. Cuando vean unas elecciones, si esos señores salen elegidos, ellos serán los que tienen esa representación. Y si no, lo que no la van a ganar es por una manifestación, por unos insultos, por calumnias, por presiones, porque al menos yo por ahí no paso. Ese, aparte de que usted no pase y hace bien, hace muy bien en no pasar, ese no es ni el lenguaje ni la praxis de ninguna democracia. Digo, en ningún aspecto y en ningún sentido. De todas maneras, yo, bueno, no es por gremialismo ni muchísimo menos, pero sí la imagen de la Universidad de La Laguna, en general la inmensa mayoría de la gente que está en la universidad, que estamos en la Universidad de La Laguna, estamos trabajando. Pero eso lo digo yo. Y estamos investigando. Y hay gente de todo. Claro. Por eso me da rabia que yo digo 100, a lo mejor son menos de 100. Eso es lo que me iba a decir yo a usted. Serán menos. Que están exagerando. Pero esos que serán 50, 40 o los que sea, resulta que se toman una representación que yo creo que es ilegítima que se la tome. O sea, no pueden hablar en nombre de la Universidad de La Laguna porque yo creo que no la representan. Es más, yo creo que son minoría en la Universidad de La Laguna. Es que no la representan, que yo sepa, no ha habido unas elecciones para nombrar a nadie portavoz de la Universidad de La Laguna ante determinados temas. Es decir, las funciones de la Universidad de La Laguna son otras. E incluso en la formación del alumnado y en la formación de los universitarios, o en contribuir a la formación de los universitarios, de las aulas universitarias, yo jamás he visto ningún planteamiento sectario, ni ninguna consigna, ni ningún tal. Es decir, funciona la autonomía universitaria, funciona la responsabilidad de las personas que tratamos de colaborar allí, etcétera. Después, bueno, pues claro, pues hay algunos que están por allí que hacen cosas que probablemente no son, o son poco universitarias. De lo poco universales, sí, es decir, y por lo tanto poco universitarias. Bien, dicho eso, don Tomás Padrón fue el primer político canario que alertó de que venía Delta, ¿no? Es decir, o que dijo, o puso la... No, usted ha sido el primero que ha dicho que Unión Condesa, bueno, que ha tenido grandes beneficios durante años aquí, ha tenido esa... Y enseguida le salió, no sé si fue por esas palabras, pero coincidió que el presidente de Endesa, ya no de UNELCO, sino de Endesa, el señor Pizarro, hizo manifestaciones en la península diciendo que poco menos que nos estaban pagando la luz aquí. Y hay dos temas que yo creo que resaltaría, visto ahora en el tiempo. Primero, que sigue fallando las previsiones del Instituto Meteorológico. O sea... La información. Los datos. Por ejemplo, hoy estamos en alerta, ¿no? Sí. Claro, la gente dirá, si estamos en una alerta, ¿por qué no se cierran los colegios? ¿Por qué no se advierte a la población? Claro, es que el meteorológico da la alerta y dice vientos fuertes en la zona norte de la isla y a partir de 1000 y pico metros, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, esta tormenta tropical que se venía siguiendo por Miami, por el centro de Miami, y había salido publicado que podría o no podría pasar por aquí, hasta las 12 de ese mismo día no fue cuando se dio la alerta. Ante la previsión de que el meteorológico dio la alerta y antes lo de Miami, sí parecía razonable, y me parece muy bien que la Consejería de Educación cortara los colegios por la tarde, ¿no? Pero yo creo que eso hay que seguirlo mejorando porque ni se puede tampoco
cada vez que se da la alerta, que son como 60, 70 veces al año, suspender los colegios. Estará continuamente suspendiendo la vida normal. Porque estamos hablando pues de casi de 2 meses de estar la gente encerrada en sus casas, y tampoco si por estar de la alerta llueve y no se ha desalojado, volcar sobre las personas que no han tomado la decisión. Es un tema muy complejo, pero yo creo que eso hay que mejorar el meteorológico. Y después creo firmemente que no es de recibo que el presidente de Endesa venga a Canarias a hablar con el gobierno de Canarias cuando la OPA, entre Gas Natural y Endesa, no es de recibo que cuando nos quedamos sin fluido 5 días, aquí no es que no venga el presidente de Endesa, es que ni siquiera el presidente de UNELCO, que está cerca, que está muy cerca, que vive en la isla hermana de Gran Canaria, vino aquí. O sea, y entonces tú dices, bueno, si es la avería más grande que han tenido en la historia, ¿cómo no está aquí el presidente de la compañía? ¿Cómo no están aquí dando la cara? Por eso digo que yo no entiendo muy bien, lo hicieron bastante mal, ¿no? Y además creo que cuando ellos dicen que están pagando la energía es mentira, y eso lo saben ellos. Vamos a ver, lo único que es cierto que el Estado les debe un dinero. Bien. Pero bueno, pero se les pagará. Ya se los pagará el Estado, pero lo que está claro que en Canarias han ganado muchos miles de millones durante muchos años. Y no han invertido los últimos. Y yo creo que efectivamente no han invertido los últimos. Que ellos estaban previendo que saliera el decreto y que por lo tanto no se iban a hacer cargo de la distribución y que entonces no invirtieran más ahí pensando que ya no lo iban a llevar ellos. Mire, eso no es nuestro problema. Lo cierto es que hoy por hoy ellos tienen la generación y la distribución y por lo tanto son los responsables de todo eso. Y también es cierto, y yo que soy el que más duro le ha dado a UNELCO, también tengo que decir, porque no sería coherente, también tengo que decir que UNELCO también tiene alguna razón en alguna cosa. Cuando UNELCO ha pedido pasar determinadas cables por determinadas zonas para garantizar los suministros, ha habido instituciones que por miedo o por tener ciertos recelos a lo que le puedan decir las plataformas y los grupos y los antisistemas y no sé qué, pues han estado cogiéndose con papel de fumar y no han tramitado a la velocidad que debían para que se pudieran hacer determinadas obras. Y en ese aspecto sí tiene razón UNELCO. O sea, hay muchas obras que no se han hecho porque no les han dado las autorizaciones en los tiempos que le deberían de dar. Y eso tiene razón UNELCO también, no se le puede negar. Como también yo, que fui el que más duro le dio a UNELCO, creo que, y lo dije en su día y lo sigo diciendo hoy, que hay que felicitar a los trabajadores tanto de UNELCO como de las empresas subsidiarias que estaban trabajando, que se estuvieron jugando la vida, trabajando con alta tensión, 24 horas por la mañana, por la tarde y por la noche, para restablecer el servicio lo antes posible, porque eso no tiene que ver nada con la política de Endesa. Es decir, que las responsabilidades están compartidas, no solo son exclusivas de UNELCO Endesa. Yo creo que en estas cosas nunca hay un único malo. Un único malo, hay varios, o al menos las culpas son de muchos. Lo que pasa es que si a mí me tuvieran que decir ¿quién es el principal culpable? El principal culpable no es nadie. Fue una tormenta tropical, que eso es imposible. La naturaleza, como un movimiento sísmico, un maremoto, la erupción de un volcán, o sea, hay determinados fenómenos de la naturaleza que no se pueden dominar y que no los domina nadie en ningún sitio del mundo, tenga la tecnología que tenga. Ahora, pasado eso, que es el principal culpable, que nosotros estuviéramos sin luz 5 días, sí es responsabilidad principalmente de UNELCO. Y después, seguramente hay muchos más responsables, pero de UNELCO el primero. Don Miguel, digamos, por eso de por sí o por no, que decía el mago, ¿usted entiende que tendría que haber también entre la ciudadanía una mayor, alguna campaña de sensibilización, alguna campaña de formación, de formar a la ciudadanía para divulgar consejos previos, para divulgar hábitos, para divulgar actitudes? No es que vayamos a tener una tormenta de esas pero por cada ejemplo, 15 días, pero... En el plan de emergencia de Santa Cruz sí. está y se está haciendo. O sea, nosotros
llevamos ya, desde el año 2003, yendo a colegios, Sí. asociaciones de vecinos, haciendo simulacros de lo que hay que hacer en casos de evacuación, lo que hay que hacer en casos de inundaciones, de fuegos, etc. Y yo creo que eso es muy importante porque cuando uno lo ve después con el tiempo, o sea, cuando se producen pérdidas de vidas humanas, normalmente, o en muchos casos, es por imprudencia, es por no saber lo que hay que hacer, por no saber priorizar, ¿no? Por no saber dejar a tiempo. Por eso yo le decía, pero intensificar ese tipo de campañas, ese tipo de... Yo creo que sin alarmismo, Sí, sin ningún tipo de alarmas. sí hay que intensificarlo, pero es que yo creo no solo que eso debe ser una función, digo, y nosotros lo estamos haciendo en Santa Cruz, pero claro, tú dices, eso puede servir a la gente de Santa Cruz, a las asociaciones de vecinos de Santa Cruz, los colegios de Santa Cruz. Yo creo que eso es un tema que habría que hacerlo en toda la comunidad, ¿no? Que eso debería de ponerse en los colegios, y los profesores, ¿no? Deberían de enseñarlo también a los alumnos en los colegios, y desde pequeños, porque eso debe formar parte Sí. de nosotros desde muy chiquititos, y ante una situación de esa uno tiene que saber lo que debe y sobre todo lo que no debe de hacer. Sí, y visitas de técnicos también a esos centros educativos, me imagino, y visitas a las asociaciones de Ya vecinos. digo, nosotros lo estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Porque nos parece que es una labor fundamental. Bien, pasado Delta, quería preguntarle por el régimen de ayudas a los santacruceros afectados, ¿no? ¿Cómo, Mire, cómo funciona? a mí me parece bueno, y yo se lo sugería al gobierno de Canarias, que las personas que tenían las ayudas básicas, la EVA, o sea, las personas que realmente de verdad, por los servicios sociales están catalogadas como personas, ¿no?, con muy escasos recursos, el gobierno debería sacar una ayuda rápida que permitiera, debido a que llega la Navidad, que esas personas que si tenían algo comprado ya, se perdió, y si no lo tenían comprado, lo poco que tenían se les descongeló, se perdió, etcétera, les pudiera ayudar para estas Navidades. Y el gobierno ha sacado la ayuda. Y nosotros hemos tramitado entre el viernes, sábado y domingo, en Santa Cruz de Tenerife, más de 4.500 ayudas que se están cobrando desde hoy, que da el gobierno de Canarias para estas personas. Y a mí me parece que eso sí es fundamental, porque que después haya personas que dicen, oiga, yo perdí lo que tenía en la nevera, es una lástima, es una pena. Habrá que intentar forzar para que UNELCO la próxima vez no tarde 5 días, sino 2, para que el sistema eléctrico mejore. Sí. Pero eso, mire, pues si usted lo perdió, bueno, suerte que tuvimos, ¿no? Porque también se lo podía haber llevado el viento a su casa, ¿no? Y tuvimos la suerte de que no pasó nada de eso. Ahora, las personas sin recursos, sí, a esas personas sí hay que ayudarlas. Y ya le digo, en Santa Cruz nada más, ya está ahí tramitadas más de 4.500, que son para las personas de verdad necesitadas, ¿no? Después hay una línea de ayuda separada, que se ha montado una oficina en la Sociedad de Desarrollo para unificar, por un lado, todas las subvenciones a empresarios, principalmente del sector de restauración, de ocio, etcétera, comerciantes, frente a UNELCO, las reclamaciones frente a UNELCO, por una parte, y las ayudas del Estado y de la comunidad por otra, y se están tramitando también. Pero ya le digo, solamente en esa ayuda de primera necesidad hay tramitadas ya más de 4.500, que son las que yo creo que de verdad es donde había que actuar con velocidad. Con velocidad. ¿Las infraestructuras municipales han sufrido deterioro? No, o sea, por eso decía que no tiene punto de comparación el 31 de marzo con la tormenta Delta. O sea, la tormenta destrozó, sí, muchos árboles. El Parque García Sanabria, que lo íbamos a inaugurar el 11 de diciembre, que lo íbamos a tener abierto ahora en Navidades, pues imposible. El catedrático de La Laguna, que lleva todo el tema botánico, nos dijo que era imposible, y ahora tenemos que estar cerca de 3 meses más para recuperar el parque. Pero realmente daños en infraestructura graves en Santa Cruz no tuvimos. ¿Qué comportamiento han tenido los grupos políticos de la corporación, los grupos municipales durante la crisis y posteriormente? Mire, yo tengo que reconocer que yo, y lo digo siempre, he tenido suerte, ¿no? Porque
cuando te pasa eso y tú te vas al centro de control y tienes a la gente trabajando y todo el mundo intentando ayudar, cuando tú ves que vienen los concejales de la oposición y que en ese momento no se sienten de la oposición, se sienten parte del propio gobierno, ¿no? Porque son concejales de Santa Cruz y se ofrecen para ayudar y están ahí pendientes de todo, en eso yo creo que Santa Cruz ha tenido siempre mucha suerte, ¿no? Después es cierto que tuvimos un pleno en el Ayuntamiento de Santa Cruz donde yo dije que a veces me avergonzaba de ser político porque ya ha pasado todo y pasado el follón y pasado el tema, pues hubo algún político que tuvo la tentación de entrar en intentar sacar rentabilidad política a un tema de esto, que a mí me parece sí, es un desvarío político. Lamentable. Un desvarío político. Don Miguel, en torno a todo esto, ¿usted ha expresado todo lo que tenía que expresar o le faltaba algo por decir? ¿Le falta algo por decir? No, yo creo que lo dije todo, lo dije claro, lo podría decir más alto, pero no más claro, ¿no? Lo que sí es que nosotros seguimos trabajando en todo el tema de ver cómo en Santa Cruz podemos tener más alternativas, no solo de energías alternativas, sino de intentar ver de suministros alternativos, y que seguimos trabajando en el tema y que, bueno, decíamos, hemos tenido en 3 años 2 fenómenos meteorológicos raros que no está acostumbrada una ciudad a pasar, ¿no? Bueno, pues esperemos que no vengan más. Bien, estamos en fechas navideñas. ¿Qué nos comenta del ambiente navideño en la ciudad? Pues fíjate que nosotros estuvimos sin hacer el alumbrado público porque decíamos, hombre, no vamos a conectar el alumbrado público hasta que UNELCO nos garantice que por conectar el alumbrado público no se va a venir abajo todo. UNELCO por escrito nos garantizó que podíamos enchufarlo, lo hemos enchufado, no hemos puesto todo lo que estaba previsto, pero bueno, más o menos yo creo que hay un buen ambiente navideño. Bien. Y que lo importante ahora es que la gente aproveche estas fechas de Navidad y tengamos cierta concordia, nos olvidemos de las plataformas y de los no y que hablemos todos en positivo. Claro, es curioso, pero también podría haber plataformas del sí. Sí, pero es que el sí es una mayoría silenciosa, que no se pronuncia tanto. Ya. Yo voy a aclarar una cosa ahora ya, porque dije que si no yo reviento, si no lo digo. A veces me dicen, pues dígalo usted, yo por eso le dije que expresara lo que no había expresado. No, pero yo que hablé contra UNELCO y que hablo contra las plataformas porque creo que no le están haciendo ningún bien a la isla de Tenerife, sí. Y que al final están manejadas por 4 políticos que jamás han ganado unas elecciones, que lo que quieren es acceder por la puerta de atrás. También tengo que decir que yo sí creo que esos movimientos son importantísimos en una sociedad. O sea, tiene que haber movimientos ecologistas, tiene que haber plataformas, tiene que haber gente que disiente y que tenga maneras distintas de ver. Y con esa gente a mí me encanta poderme sentar a que expliquen ellos cuál es su visión y uno poder explicar la de uno e intentar llegar, porque me parece que es así como puede avanzar una sociedad. Ahora, desde el momento que esas plataformas se convierten en plataformas que se dedican a ofender, a insultar, a vituperar, a manifestar, a tosigar y a intentar que uno cambie el criterio que representa una mayoría, al menos mientras uno esté por el criterio de una minoría, es cuando yo ahí rompo y digo que conmigo no jueguen. Bien, seguimos en Navidades. Finalmente, ¿qué le diría usted a la niñez de Santa Crucera? ¿Cómo se presenta la cabalgata y cómo se presentan los actos? Bueno, pues se presentan muy bien, la cabalgata muy bien, porque los Reyes Magos me mandaron un fax, me dijeron que estaban ya en camino. Bien. Y que llegarían y que van a llegar y que van a tener su cabalgata en Santa Cruz y que todos los niños fueran a verlo porque este año van a estar especialmente generosos, tengo entendido que han dicho. O sea que vienen muy bien cargados. Vienen cargados y no de carbón. Y no de carbón. Y no de carbón. El carbón se lo guardan para las plataformas. Sí. Entonces, bien, desea don Miguel agregar algo más. Nada, que tengan todos, primero agradecerles que me hayan invitado aquí a estar hablando con usted, que siempre es un placer, y después desearle a todos los televidentes porque tengan una muy feliz Navidad, que intenten ser felices y que el próximo año, yo siempre lo digo, pero me parece que es lo que hay que desear, ¿no? La gente tenga salud, que es lo principal, tener salud, que tenga trabajo y hacer posible un poquito de amor, que también viene bien.
Bien, son deseos muy nobles, son deseos que compartimos como no puede ser de otra forma, y también queremos agradecerle, felicitarle al señor alcalde, a la corporación que nos representa, que está ahí con los votos de todos los ciudadanos de Santa Cruz, y agradecerles porque bueno, generalmente a veces no se agradecen las cosas, ¿no? A quienes están dando el callo, ¿no? Pues agradecerles esos rasgos, digamos, de extraordinaria generosidad que a veces pasa en silencio y que no se manifiesta. Y por lo demás, pues desearles también a todos ustedes, como siempre, ustedes saben que las despedidas de las entrevistas suelen ser así, ahora de un modo pues más, si quieren, más entrañable. Que procuren ser felices en la medida de lo posible, ¿no? Con lo que ha dicho don Miguel y con otras cosas, pero siempre sobre el fundamento de que piensen un poquito más en los demás, en los convecinos, en los demás vecinos y lejanos, ¿no? Y un poquito menos en el ombligo propio, ¿no? En uno mismo, ¿no? Pues muchísimas gracias y hasta un próximo. Es que así van a ser más felices, casi seguro. Felices Navidades otra vez y estamos a su disposición.